Buen día, soy la doctora Romina Moró del Instituto Ángel Rofo. Les voy a hablar de mamografía analógica y digital, de técnicas mamográficas tanto convencionales como específicas. Vamos a hablarle de la diferencia entre mamografía analógica y mamografía digital. Un mamógrafo convencional es como el que vemos aquí en la foto, presenta una ranura donde se introduce un chasis con una placa radiográfica. A diferencia de helio, la mamografía digital es esta que ven aquí en la imagen, y en vez de tener una ranura donde se introduce un chasis, la gran diferencia es que presenta un detector que es muy termosensible, hay que tener bastantes cuidados respecto a ello, y que presenta la particularidad de capturar la imagen en forma digital directamente. Después hay un paso intermedio, que es si uno tiene un mamógrafo convencional y quiere digitalizarlo, se puede hacer a través de estos aparatos este aparato que muestro acá, que es una lectora IP, que lo que hace es transformar la imagen analógica en digital. Se introduce en la ranura un chasis, pero es un chasis diferente, que tiene una pantalla de fósforo fotoestimulable que permite la conversión de analógico a digital. Esto es lo que se llama mamografía digitalizada o computarizada, y esto es lo que se llama mamografía digital. Una mamografía analógica se realiza de la siguiente manera, resumiendo un poco. Se coloca la mama sobre la platina, ya hay un chasis colocado en la ranura, se revela con el revelado químico habitual, se imprime la placa y se informa desde el negatoscopio. La diferencia con la mamografía digitalizada o computarizada, lo mismo, se comprime, se realiza la exposición del paciente, se introduce un chasis diferente al de la mamografía analógica, se digitaliza a través de las lectoras y esta imagen ya queda disponible en las workstations para ser informado de monitor. Y se puede distribuir a diferentes monitores o workstation que haya en el servicio o computadoras directamente. Luego se imprime en impresoras digitales, en impresoras láser, y se le puede entregar a la paciente la placa para que tenga como documentación del estudio que se realizó. La mamografía digital, lo mismo, se expone a la paciente, acá no se utilizan chasis. Tenemos, como decíamos antes, el mamógrafo digital que tiene un detector. Ahí tenemos, como visualizan acá, tenemos la consola, donde ni bien se aprieta el botón del disparo, vamos a poder visualizar instantáneamente la imagen en este monitor de trabajo. Aquí sigue los mismos pasos que para la mamografía digitalizada. Va a las workstations, se puede ver en varios lugares, se puede imprimir en una impresora láser y la paciente retira su placa. De esta manera fuimos evolucionando del informe de placa analógica a informe desde los monitores. Los monitores tienen una particularidad y es que tienen que tener altísima definición. Se necesitan monitores que tengan 5 megapíxeles. Aquí tenemos entonces lo que es un mamógrafo digital. Ahí vemos más de cerca la estación de trabajo, donde podemos ver que se visualizan las imágenes, las podemos, si salieron mal técnicamente, se pueden modificar y no hace falta repetir, salvo excepciones, no hace falta repetir la exposición. Entonces vamos a ir viendo algunas ventajas de la digitalización. No importa si la técnica no es apropiada, se puede corregir automáticamente. Por ejemplo, acá tenemos una mamografía analógica que salió muy blanda, como la llamábamos antes, y en la digital podemos corregirlo, como se ve aquí, sin ningún tipo de inconveniente, se puede modificar. Podemos decir
que una de las grandes diferencias, por supuesto, y lo que marcó la gran diferencia desde que empezamos a trabajar con mamografía digital es su mayor definición. Podemos visualizar ese pajarito como lo vemos ahí en la imagen, con mucha más definición que con una mamografía analógica. Y esto mismo es lo que sucede con las microcalcificaciones. Con la analógica las vemos, pero con la digital las vemos con mucho más definidas. Aquí tenemos otro ejemplo. Podemos verlas también con inversión de blanco y negro, lo que nos permite otra herramienta más para visualizarlas mejor en casos especiales. Tenemos la posibilidad de aumentar el tamaño de la imagen y a su vez, si queremos, aplicar la lupa electrónica que nos permite ver aún más de cerca y con más definición. Esto cabe aclarar que no reemplaza a la magnificación, que es una placa, una incidencia que realizamos con foco fino, y eso permite tener muchísima más nitidez y definición de las microcalcificaciones. Acá tenemos un ejemplo de la lupa electrónica. Ven ese cuadradito que aplicamos y lo vamos moviendo hacia el lugar donde queremos visualizar. Otra de las grandes diferencias entre la analógica y la digital, fíjense cómo se visualiza mucho mejor el plano cutáneo, a diferencia de la analógica, y el plano anterior de la mama, a diferencia de la analógica. Nos permite una muchísima mejor visualización de la mama densa, porque atraviesa mucho más el tejido. También tenemos la posibilidad de tener una herramienta que es el CAD, que es un detector de nódulos o de acúmulos de microcalcificaciones sospechosas que después el médico informante tendrá que valorar. Aquí tenemos cómo los marca y nosotros tenemos que ir y definir si eso realmente nos parece sospechoso o no. Como conclusión, entonces, las características digamos más ventajosas de la mamografía digital son poseer menor radiación que la analógica, mayor definición, mejorar la detección del cáncer en mujeres menores de 50 años que tienen mamas densas, mejorar la visualización de microcalcificaciones de la piel, del área retrovelar, o sea, del plano anterior, de pacientes con prótesis también. Optimiza el flujo de trabajo. Con un mamógrafo analógico podemos hacer una paciente cada 15 minutos y con un mamógrafo digital podemos hacer un paciente cada 4 o 5 minutos. La contra, si se quiere, es que tiene un costo muy elevado. Respecto a la mamografía digitalizada o computarizada, la ventaja mayor para centros de diagnóstico o para hospitales que a veces no cuentan con suficiente dinero como para comprar un mamógrafo digital es que con esto se puede ir entrando en la era digital, se puede digitalizar el servicio y que no solo se digitaliza mamografía, uno puede digitalizar mamografía, radiología, los seriógrafos, y que todo esto entonces vaya a una workstation y todo se puede informar desde los monitores. Se evitan repeticiones porque se puede corregir entonces, una vez que está digitalizado en imagen, se puede corregir en forma automática o manual desde la workstation. No se utilizan líquidos de revelado, eso es una ventaja ecológica importante. La estabilidad en el tiempo, se pueden acumular, tenemos posibilidad de almacenamiento digital en una base de datos. Son todas ventajas muy importantes. Bueno, ahora vamos a continuar con técnicas mamográficas convencional y específicas. La mamografía bilateral se realiza comprimiendo la mama de arriba hacia abajo, como lo ven en el dibujo,
obteniendo esta imagen, que es la incidencia, entonces como ya dijimos, cráneo caudal o frente. A su vez se gira el tubo y se comprime la mama de perfil, no perfil estricto, por eso se llama medio lateral oblicua. Se realiza en 60 grados, tomando lo más posible el pectoral para abarcar axila. Por eso es la inclinación, para seguir el ángulo del pectoral y poder agarrarlo como se ve en esta imagen. Y dentro de las técnicas mamográficas específicas tenemos la magnificación, la compresión focalizada o localizada. Estas dos a veces se hacen juntas dependiendo el compresor, el equipo que tengamos. Se puede utilizar las dos en conjunto, después lo voy a explicar. Perfil estricto, 90 grados sería esto. Perfil invertido, posición del surco intermamario, proyecciones anguladas, giro o rol de la mama, proyección tangencial, cráneo caudal invertida, cráneo caudal exagerada, compresión anterior y técnica de Eklund. Se tiene que hacer siempre una evaluación previa antes de realizar los estudios. Fundamentalmente tenemos que tener la mamografía bilateral o unilateral, depende de cada caso. La última, ¿sí? La más reciente, que es donde nos indican qué imagen tenemos que estudiar. Si no, no se puede saber, la técnica no puede saber qué imagen hay que comprimir o magnificar o focalizar. Puede ser que tengamos una imagen nodular o una simetría focal o una distorsión o un acúmulo de microcalcificaciones que haya que magnificar para su mejor estudio. La localización tenemos que saber, si no la técnica no sabe dónde. Si ella se guía con la mamografía bilateral, puede, mediante ciertos reparos, ir y colocar el compresor en el lugar determinado. Evaluar el pedido. Si se trata de microcalcificaciones en múltiples grupos, lo que conviene es hacer una magnificación con que los compresores son un poquito más amplios, entonces permite abarcar un área mayor. Si es un pequeño grupo de acúmulos, conviene una magnificación focalizada, donde el compresor es un poco más pequeño y permite desplazar un poco el tejido y comprimir, logrando mejor definición, tanto en el caso de las microcalcificaciones como de imágenes nodulares, asimetrías, distorsiones. Y en el caso de realizar una focalizada, sería lo mismo que dijimos recién para la magnificación focalizada, exceptuando las microcalcificaciones, que siempre deben magnificarse. Entonces aquí tenemos el caso donde ahí tenemos un acúmulo de microcalcificaciones que se pueden magnificar y se realiza colocando una torre magnificadora, como ven ahí en la foto, con un compresor específico. En vez de torre puede ser algo que eleve el posicionamiento de la mama, como ven en la foto de la izquierda. Esto se realiza, entonces, se logra, digamos, la magnificación acercando el foco a la mama y alejando la mama del detector. Luego tenemos la técnica de compresión focalizada o localizada. Igual que el otro, se requiere de una mamografía de base. Es básicamente la compresión de una pequeña porción del tejido usando un compresor pequeño para focalizar. De esta manera se ejerce una compresión más efectiva sobre un sector determinado.
Podemos de esta manera delimitar mejor los márgenes y disgregar asimetrías que sean generadas por superposición de tejidos que nos den imágenes que no son reales. Se puede hacer también en todas las proyecciones e incluso cambiando la angulación. Ahí tenemos una imagen que la podemos comprimir con un compresor pequeño y esto hace que en vez de ver todos estos palitos juntos los podamos ver separados. Esto que pasa con los palitos de la imagen es lo que pasa con los tejidos de la mama. Básicamente, como les decía recién, es para ver si una lesión es o no real. Sirve fundamentalmente para las asimetrías. Entonces, en la compresión focalizada se comprime la zona a evaluar, como vemos en este dibujo. En la práctica podemos hacer focalizada sola, magnificada sola o hacer una combinación de ambas. ¿En qué casos nos sirve hacer una combinación de ambas para un pequeño grupo de microcalcificaciones? También podemos usar la magnificación para ello, pero si tenemos la posibilidad de hacerlo con magnificación con un compresor focalizado, vamos a poder disgregar un poco el tejido y obtener un poco mejor de definición de esas microcalcificaciones. Cuando son múltiples acúmulos de micros en diferentes lugares de la mama, nos conviene hacer una magnificación porque el compresor es más grande y por ende más abarcativo. Para las asimetrías focales y los nódulos nos viene mejor una compresión focalizada con magnificación. Y las distorsiones también. Acá tenemos un caso de un nódulo en la mama derecha, oval neto, y en la mama izquierda un nódulo más irregular. Y esto lo podemos confirmar haciendo una magnificación, donde podemos observar que la imagen de la izquierda es un BIRAT 3 y de la derecha, perdón, al revés, de la derecha es un BIRAT 3 y de la izquierda es un BIRAT 4, porque presenta los bordes microlobulados. BIRAT 4 es una indicación, es una imagen que tiene una sospecha de malignidad mayor al 2%, entonces tiene indicación de ser estudiada mediante punción o por lo menos se debe sugerir su estudio cito o histológico. Acá tenemos un caso donde hay una imagen radiolúcida en este sector. Se realiza una magnificación de esa área y podemos visualizar una imagen radiolúcida, o sea, transparente, con áreas más densas en su interior, que era compatible con fibroadenolipoma y se caracterizó como BIRAT 2 por ser una lesión típicamente benigna. Acá tenemos una simetría que se estudió con magnificación y se vio que era un nódulo espiculado. Acá tenemos otra simetría que se estudió con magnificación, se confirmó, se veía que tenía márgenes espiculados. A esto se le colocó un BIRAT 5, se corroboró con ecografía. Bueno, continuamos entonces ahora con el perfil estricto. En este caso el equipo se tiene que angular a 90 grados, o sea, el tubo queda paralelo al piso, como en este caso. Es muy útil fundamentalmente para el estudio de las microcalcificaciones que denominamos en leche cálcica, que podremos verlas cuando se las comprime en perfil estricto. Como ven aquí, vamos a ver como calcificaciones llamadas en TCAPS, que tienen como un nivel, y luego cuando las comprimimos de frente, ¿sí?, con el compresor desde arriba en cráneo caudal, las vamos a ver como un depósito más redondeado, diferente a la media luna que nos va a dar en el perfil estricto. De esa manera
visualizando las dos imágenes, la que nos da el perfil estricto versus la que nos da la cráneo caudal, podremos hacer el diagnóstico de estas microcalcificaciones que son benignas y que no requieren de ningún otro tipo de estudio adicional. También se utiliza esta incidencia de perfil estricto para cuando realizamos procedimientos intervencionistas, sean marcaciones mamarias, para biopsias radioquirúrgicas fundamentalmente. También para los equipos que tienen posibilidad de adicionar estereotaxia para realizar mamotom o estudios de punción con aguja gruesa bajo mamografía con guía estereotáxica. O en el caso de localizar lesiones solo visibles en una sola incidencia y queremos realizar una incidencia adicional, que puede ser un perfil estricto, a ver si en ese caso la visualizamos. Acá tenemos un ejemplo más del caso que les dije recién de las microcalcificaciones de leche cálcica. Ahí ven cómo las visualizamos cuando están depositadas esta secreción cálcica dentro de los lobulillos, y si es comprimida en la incidencia de cráneo caudal la vamos a ver de esta manera, mientras que le hacemos un perfil estricto y la imagen que vamos a visualizar en la mamografía es esta. Aquí tenemos el caso, ahí ven las microcalcificaciones de leche cálcica, cómo se ven en el perfil estricto como una media luna. Acá tenemos otro caso donde las vemos de frente redondeadas, puntiformes, y de perfil vemos estas TCAPs que les mencionaba. Vamos a continuar entonces con el perfil invertido. El tubo también va a 90 grados, pero con el detector en la parte interna de la mama. Se saca el brazo del campo visual, como se ve en esta imagen, ¿sí? Y se comprime desde la parte externa de la mama hacia interna. Se realiza con el haz de rayos horizontal. No sustituye, por supuesto, a la vista medio lateral oblicua de rutina. Y las densidades superpuestas en las incidencias cráneo-caudal y medio lateral obliqua pueden ser mejor visualizadas con esta proyección. Es una incidencia más que tenemos que tener en cuenta cuando hay alguna imagen que nos da duda y que queremos ver si es real o no. Es muy útil para encontrar lesiones muy posteriores o internas, que sabemos que están porque por la palpación las tocamos o las vemos por ecografía y no las estamos viendo en el par mamográfico habitual. Entonces se pueden ver, dado que se puede posicionar a la paciente en forma invertida. Vamos a continuar entonces con la posición del surco intermamario. Esto básicamente sirve fundamentalmente para las lesiones que están en el surco, nódulos que palpamos que están bien en el surco y de otra manera no las podríamos ver salvo que utilicemos este posicionamiento. No se usa muy frecuentemente, se apoyan ambas mamas en el centro para poder ubicar la mayor parte del surco posible sobre el detector y se usa técnica manual. Ahí estaría el caso y vemos como por ejemplo acá muestra la flecha esta imagen más densa que se encuentra cercana al surco y que si hubiéramos tomado la mama probablemente gran parte de esa imagen hubiera quedado afuera. Este es otro caso, estaba cerca del surco intermamario y además muy posterior. Utilizando esta técnica pudo visualizar si era un nódulo de alta densidad con espiculaciones.
Vamos a continuar con las proyecciones anguladas. Se utilizan para determinar la veracidad o no de una lesión, con las angulaciones, más menos 15 o más menos 20 o más menos 10. Si la imagen es solo superposición, se va a disproyectar y por ende vamos a poder decir que no tiene valor patológico. Acá tenemos un caso de una asimetría que al girar más menos 10 grados vemos que no se visualiza. Acá tenemos el caso de una asimetría que le hacemos más menos 10 grados con compresión focalizada, con este compresor que ven acá, o sin compresión focalizada, y vemos que se disgrega por completo. Continuamos por la técnica denominada giro de la mama o roll, en la cual la que se realiza es con las manos, una mano por debajo y otra por encima, deslizamos hacia lados inversos el tejido para tratar de disproyectar imágenes que pueden estar en el mismo eje longitudinal. Podemos verlo así, como se gira con una mano y con la otra mano hacia acá, para tratar de que estas dos imágenes queden, cuando comprimimos en la incidencia cráneo-caudal, por ejemplo, quede una acá y la otra de este lado. Por ejemplo, aquí, si comprimiéramos así, podríamos llegar a ver una sola opacidad nodular, mientras que si realizamos el rol de la compresión, podemos disproyectar estas imágenes y visualizarlas por separado y hacer un mejor diagnóstico. Acá tenemos una asimetría que cuando se realiza el rol vemos que no era absolutamente nada. Proyección tangencial. Se utiliza para determinar si las calcificaciones son dérmicas o no. Para proyectar una lesión palpable también, lo más cercana posible sobre el tejido graso subcutáneo para una mejor visualización de los márgenes. Para ello se coloca un reparo metálico sobre el área de las calcificaciones dérmicas y se realizará una placa en forma tangencial para confirmar la relación de estas con la piel. Continuamos con la incidencia cráneo-caudal invertida. En este caso, vamos a girar el tubo, una rotación de 180 grados, y se practica fundamentalmente en pacientes que presentan importante cifosis y en caso de una lesión en la mitad superior de la mama. Como verán, acá tenemos invertido el mamógrafo, aquí está el tubo y la compresión se realiza de abajo hacia arriba. Es muy útil para casos como los que decíamos recién. Si la lesión está en un sector muy superior, la podemos tocar, apoyar sobre el detector y estar seguros que la vamos a agarrar y que no va a deslizarse en el caso de hacer la compresión desde arriba, que pueda deslizarse, desplazarse y no y dejarla fuera del campo de visualización. Acá tenemos otro caso, se comprime de abajo hacia arriba y podemos visualizar una imagen que estaba muy posterior y muy superior. Continuamos con la cráneo-caudal exagerada. Se efectúa cuando una extensión prominente del tejido mamario en el plano externo, que es la cola de Spence, no se visualiza en la incidencia cráneo-caudal. Se debe rotar a la paciente para acercar su línea axilar al buqui. El pliegue inframamario es elevado, igual que en la incidencia cráneo-caudal estándar. Se rota el haz del equipo de rayos X en 5 grados y logramos una visualización indefectible del músculo pectoral, que está obviamente que lo visualizamos en el plano posterior de la imagen.
La extensión externa del tejido mamario es incluida entonces en la placa a expensas de una porción interna de la misma, por lo que no se debe reemplazar la incidencia craneocaudal exagerada por la craneocaudal estándar. Siempre estamos hablando de que estamos en incidencias que se adicionan a las incidencias estándar, ¿sí? Para ver determinadas cosas puntuales que no las estamos pudiendo ver en la incidencia estándar craneocaudal y medio lateral oblicua. Este sería un caso en el cual vemos que estamos focalizando nuestra compresión en la parte de la cola de Spence de la mama, como decíamos, bien externo, perdiendo sector de visualización de la parte interna. Puede quedar parte interna de la mama fuera del campo de visualización. Por eso decimos que es en el caso de realizar una incidencia adicional, no para reemplazar a otra de las convencionales. Continuamos con la compresión anterior. Es la incidencia complementaria del plano anterior de la mama, ¿sí? Fundamentalmente en mamas muy grandes, como las gigantomastias. En estos casos el área retroareolar o el plano bien anterior queda fuera del buqui, por lo que se hace imposible su estudio. Pacientes con músculo pectoral prominente que no permite una compresión uniforme. Se debe tener en cuenta lo mismo que dije antes, que ninguna de estas incidencias adicionales va a reemplazar a la mamografía estándar, ¿sí? Es en casos de que nos quede la parte anterior de la mama fuera del plano de visualización en la mamografía estándar, vamos a completar con una incidencia más del plano anterior. Esto en el caso de los mamógrafos digitales está resuelto porque el detector es más grande y porque vienen con paletas compresoras de mayor tamaño justamente para resolver este tipo de mamas tan grandes. La compresión anterior es la que vimos recién. Vamos a ver entonces la técnica de Eklund para terminar, que es en las pacientes que tienen prótesis. La técnica de Eklund se realiza. Aquí podemos ver entonces, esta es una incidencia medio lateral oblicua convencional, donde vemos tanto el parénquima como las prótesis. Y esta sería una técnica de Eklund realizada en medio lateral oblicua, donde en la mama derecha vemos que, pese a la técnica de Eklund, visualizamos una pequeña parte de este implante, no así en la incidencia realizada en la mama izquierda, donde se logró retraer por completo esa prótesis. No obstante, cabe aclarar que es más habitual realizar la técnica de Eklund en la incidencia cráneo-caudal, como se ve aquí, donde apenas se puede ver una pequeña porción del implante en la mama izquierda. Espero entonces que les haya servido todo lo hablado y acá les dejo mi mail para cualquier duda o consulta que quieran realizar. Muchas gracias.